Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 de Crónicas, capítulos 8 al 9, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos separar este tiempo para encontrarnos contigo y en un tema tan importante como el propósito, ¿no? ¿Cuál será el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Eso que nos mueve, eso que nos motiva, eso que nos direcciona, que realmente Dios hoy puedas hablarnos, puedas guiarnos y puedas mostrarnos hacia dónde encaminar nuestra vida y de esa forma vivir una vida que valga la pena. Así que Dios, nos entregamos hoy a ti, en el nombre de Jesús oramos, amén. Si hay algo que todos buscamos en la vida, es un propósito que le dé sentido a la misma, ya que una vida sin propósito pierde significado. Entonces, si yo te preguntara cuál es el propósito de tu vida, ¿qué me responderías? El problema que muchos tienen para responder una pregunta como esta es que normalmente empezamos por el punto de partida equivocado. Nosotros. Te haces preguntas como ¿qué quiero ser? A ver, ¿cuáles son mis metas, ambiciones y sueños para el futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos, si bien puede darnos un propósito, jamás nos llevará a descubrir el verdadero propósito de nuestras vidas. Es como un parche. Por un tiempo soluciona el problema, pero a la larga deberás poner otro y otro y otro porque no es algo permanente. Ahora, ¿por qué caemos en esa trampa? Porque la escuchamos constantemente, de familiares, amigos, conocidos, redes sociales, películas, series, libros, oradores motivacionales que promueven la idea de que el significado de tu vida se encuentra dentro de ti. Y digo que es una trampa porque tú no te creaste a ti mismo, por lo que no eres tú quien define para qué fuiste creado, sino quien te creó. El propósito siempre es anterior a la creación. Nadie crea algo y luego se pregunta, a ver, ¿para qué sirve? No, sino que la creación se da para cumplir el propósito con el que fue creada. ¿Estamos de acuerdo? Ante esto, la pregunta que surge es, ¿cómo descubro el propósito de mi vida? Mira, tienes solo 2 opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Adivinan, teorizan. Cuando la gente dice, yo siempre he pensado que la vida es, en realidad quieren decir, esta es la mejor suposición que se me ocurre. Y afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del propósito de la vida, y es la revelación. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle a quién, al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. No debes ir a la sabiduría, entre comillas, del mundo o a tu interior para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas, dice Efesios 1:11. Porque la vida sin Dios no tiene sentido. ¿Qué nos revela Dios sobre nuestro propósito? Romanos capítulo 11, versículos 36 al capítulo 12, versículo 2 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dicen estos versículos, Brian? Mira, la gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluida la tuya. Es tu propósito. Dios hizo todo para su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada. Pero, ¿qué es esto de la gloria de Dios? ¿Qué significa? Mira, la gloria de Dios, es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de sus atributos, es quien Él es. ¿Ok? Por eso Isaías 43:7 nos dice que nuestro propósito, la meta suprema de nuestra vida, debería ser vivir una vida para la gloria de Dios, para poder reflejarlo a Él, para poder representar quién Él es.
Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo se supone que haga esto de vivir una vida para la gloria de Dios? Porque voy entendiendo, a ver, mi propósito no comienza por mí, mi propósito es vivir una vida para la gloria de Dios, la gloria de Dios es la expresión de sus atributos, es quien Él es, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo viene a ser esto algo más real, más que pueda tocar, que pueda hacer? Mira, vamos por pasos, ¿ok? ¿Cómo se supone que haga esto de vivir una vida para la gloria de Dios? Entonces te voy a dar 5 formas. Primero, glorificamos a Dios cuando lo adoramos. La adoración es nuestra primera responsabilidad. Es darle el control de nuestra vida reconociendo que somos suyos. Esta adoración no debe ser por obligación, sino que debe brotar del amor, la gratitud y el gozo de poder estar en su presencia. Muchas veces hemos escuchado la palabra adoración relacionada con la alabanza y la oración, ¿o no? Pero en realidad la adoración es un estilo de vida donde nos entregamos por completo a Dios en lo que sea, cuando sea y donde sea. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Segundo, glorificamos a Dios cuando amamos a los demás. Si bien nuestra relación con Dios es personal, esta no es privada. Por eso pasamos a ser miembros de la familia de Dios, la iglesia. Pero no solo eso, sino que el amor que experimentamos de Dios es tan pero tan grande que no podemos guardarlo para nosotros solamente, sino que nos atraviesa y se extiende hacia los demás. Por eso 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tercero, glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Jesús. Cuanto más desarrollemos nuestro carácter conforme al de Jesús, más cumpliremos nuestro propósito. Jesús es el prototipo, entre comillas, de ser humano que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, sin perder nuestra propia personalidad. Por lo que debemos apuntar a ser cada día más como Él, dice Juan 13:15 y Efesios 5:1. Esto es un proceso que dura toda la vida, también conocido como santificación, proceso en el que cada día buscamos vivir en santidad, siendo cada vez más parecidos a un Dios que es santo, un Dios que está alejado de todo pecado. Cuarto, glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Dios nos diseñó de una forma única en cuanto a nuestros dones, habilidades y aptitudes. La manera en que has sido estructurado no es casual. Dios no te hizo como eres para propósitos egoístas, para que solamente pienses en ti. Eso es tener una cabeza chiquita. Cuentas con esas capacidades para beneficios de otros, así como las otras personas cuentan con capacidades para tu beneficio. Por eso 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Quinto, glorificamos a Dios cuando les testificamos a los demás. Dios no quiere que su amor sea un secreto. Piensa en una relación amorosa. ¿Cómo crees que te sentirías si la otra persona no quiere que la vean contigo en público, te esconde de sus padres y amigos, nunca subió nada contigo a las redes sociales y si le preguntan niega todo tipo de compromiso contigo? Creo que la mayoría, por no decir todos, ya no estaríamos en esa relación. Sin embargo, muchas veces eso somos nosotros con Dios. Entonces, parte de nuestro propósito es compartir con otros nuestra relación con Dios para que ellos también puedan vivir una vida con propósito. Por eso nuestra misión, dice Mateo 28, 19 y 20, es hacer discípulos de Jesús. Y la pregunta que viene ahora es, ¿qué tiene que ver, Brian, todo esto con los capítulos de hoy? Mira, Esdras, autor del libro de Crónicas, al escribir la historia de Salomón, a diferencia del relato del libro de Reyes, no hace hincapié en sus debilidades, en sus metidas de pata. Deja de lado la decadencia de Salomón y su pecado, cosa que ya estudiamos en el episodio de Primera de Reyes 11, y en lugar de eso resalta sus fortalezas. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque el objetivo del libro de Crónicas es otro. Esdras le está escribiendo a una generación que nació en cautiverio, en el exilio, en medio de una cultura pagana babilónica o medo-persa y que necesitaban tener en claro su propósito como pueblo de Dios si iban a reconstruir los muros de Jerusalén, la capital de lo que alguna vez había sido el reino de Judá.
Y por eso cuenta otras actividades de la grandeza del reino de Salomón, en 2 de Crónicas 8, y resalta la visita de la reina de Saba como un punto de inflexión en 2 de Crónicas 9 que aumentó su fama. Pero, y aquí está lo que quiero remarcar hoy, cuando la reina de Saba contempla las riquezas y sabiduría de Salomón, mira su reacción en 2 de Crónicas 9, 5 al 8. Dice: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Fíjate, en primer lugar resalta la sabiduría por sobre todas las cosas y cómo deben sentirse los que están alrededor de Salomón todo el tiempo disfrutándola. Pero sigue y presta atención a lo que dice: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. ¡Wow! Ante la sabiduría de Salomón, la reina no buscó reconocerlo a él solamente, sino que sobre todas las cosas reconoció a Dios. Y no solo ella. 2 de Crónicas 9:23 dice: y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón. ¿Para qué? Para oír la sabiduría que Dios le había dado. Si Salomón siempre hubiese permanecido fiel a Dios, su influencia habría continuado irradiando hacia el mundo para bien. Y muchos que no conocían a Dios habrían sido llevados a honrarlo. Así habría salido una luz de Jerusalén a todo el mundo, la que habría sacado de las tinieblas a la luz a gente de todas las naciones. Y eso es lo que Esdras está intentando mostrarle a esta nueva generación. Esos muros que estamos reconstruyendo no son para que el resto de naciones nos mire a nosotros, sino para que vean un Dios que es fiel y Él sea exaltado en nosotros. Ese debe ser nuestro propósito. Siglos más tarde, lo mismo nos dijo Jesús a nosotros. En Juan 8:12 afirmó: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de Dios es tan potente, es tan grande, es tan inmensa, que luego Mateo 5:14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. No porque tengamos luz propia, sino porque reflejamos la suya. Así alumbre vuestra luz delante de todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, así como la reina de Sabá y los reyes de la tierra, al ver la luz de Salomón, glorificaron a Dios, es decir, lo pudieron conocer. Y así como Esdras estaba motivando a esa nueva generación que volvía del cautiverio para que al reconstruir esos muros las otras naciones también glorifiquen a Dios, nuestra vida también debe tener ese propósito. Tu vida también debe tener ese propósito. Estar cada día lo más cerca de Dios para poder reflejar su luz hacia los demás. ¡Ay, pero yo no tengo esa sabiduría de Salomón! Tranqui. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora, esa sabiduría no es algo que Dios te entregue y dice: toma, llévate 1 kilo de sabiduría. No. Esa sabiduría la encuentras en la presencia de Dios. Mientras más cerca estás de Dios, más sabio te vuelves. Por eso, mientras más lejos Salomón se fue de Dios, menos sabio se volvió. ¿Tiene sentido? No es solo pedir y quedarse con los brazos cruzados. Si quieres que la luz de Dios ilumine tu vida, cada día debes abrir tu Biblia para conocerlo. Ella será una lámpara a tus pies, mostrándote dónde estás parado, y una lumbrera a tu camino, señalándote por dónde caminar, como dice Salmo 119, 105. En fin, nuestra vida solo tiene sentido cuando buscamos glorificar a Dios, porque ese es un propósito mayor que nosotros mismos, que abarca a los demás y que se extiende por toda la eternidad. Conversamos con Dios sobre esto. Padre,
Gracias porque realmente hoy nos has sacudido con este tema. Muchas veces vivimos nuestra vida de forma egoísta pensando en nosotros, pero queremos empezar a vivir colocándote a ti como el centro. Vivir una vida para poder glorificarte. Para que cuando nos vean a nosotros quieran decir: wow, ¿quién es tu Dios que te da esa sabiduría? ¿Quién es ese Dios que guía tu vida? ¿Quién es ese Dios que...? Y de esa forma podamos tener la oportunidad de poder compartirte y reflejarte hacia los demás. Si en este momento uno está pensando: ay, pero eso está muy distante de mi realidad, soy todo lo contrario, que tengamos paciencia a largo plazo, pero perseverancia a corto plazo, para cada día buscar tu presencia, estar cerca tuyo y poder ser sabios, poder realmente reflejarte así hacia los demás. Padre, que hoy sea el primer día una nueva historia y que podamos reconstruir nuestra vida, así como ese pueblo estaba reconstruyendo esos muros, para mostrarle a un mundo que tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero y un Dios que conduce nuestra vida. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.